Hoy en Fundamental quise conocer la opinión de un experto sobre el Índice Global de Innovación, la medición más importante del mundo en la materia. Me puse en contacto con Alejandro Martínez, consultor y estructurador de proyectos, asesor y formador de SMO Corporation, un experto en innovación, emprendimiento, estrategia, conocimiento, competencias, cultura y competitividad de las empresas. Y aquí está la primera parte de esta conversación. En primer lugar, el índice global de innovación es muy importante. O sea, digamos, eso no es una opinión, es un entregable de hace muchos años y que lo hacen varias universidades, está muy bien estructurado y pues como que tratan de mirar cosas, digamos, fundamentales. De hecho, pues por lo menos hasta la versión, falta ver si han actualizado algo en cuanto a la metodología, pero inicialmente miran como lo que el índice global es una razón, una razón entre lo que se invierte en innovación y lo que se logra de la innovación. Entonces contemplan la mayor de una gran cantidad de variables y son 7 dimensiones, 5 como insumos y 2 como salidas, si mal no recuerdo. Sí. Y miran, digamos, cada dimensión tiene a su vez una serie de elementos fundamentales necesarios para comprender un poco el ecosistema. Mira, está rayando la puerta, pero continuemos. Entonces, ¿qué pasa? Que es fundamental y hay que conocerlo. Y es un estándar que sí permite, digamos, contrastar el avance y la evolución de diferentes sociedades. Entonces, en ese sentido, tiene bastante validez. ¿Cuál es el problema con el índice? Que el índice, digamos, aunque es muy bien armado y que además considera diferentes tipos de economía en cuanto a ingresos medios, ingresos altos, etcétera, ¿cierto? El índice te puede dar números válidos. El índice puede ser insumo incluso, por ejemplo, para el informe del Consejo Privado de Competitividad. Y el índice al final sirve para que tú eventualmente, digamos, desarrolles políticas o plantees políticas públicas, documentos COMPES para que se pueda potenciar la innovación. Pero en ese sentido como que se vuelve un poco gaseoso y llevarlo, digamos, a las organizaciones, pues ya empieza a desvanecerse un poco el valor que puede tener. Pero porque muchas de esas dimensiones son genéricas, son globales, o sea, inclusive son nacionales. Por ejemplo, ¿cuántas empresas? Y uno de los indicadores en los que Colombia está muy bien, por ejemplo, es el número de empresas que tienen estándares ISO, que están, digamos, certificadas con la 9001, ¿cierto? Y Colombia, por ejemplo, está muy bien ahí. Pero al final lo que te digo es que eso como que es muy general, muy global, muy de cuentas para políticas públicas, pero cuando uno va a mirar eso, cómo se aterriza en la realidad, que es de donde debería surgir todo, ¿cierto? Pues Sí. como que no se toma tan en cuenta y las políticas a veces terminan siendo muy como de buenas intenciones, pero no muy aterrizadas a la realidad. Entonces, en ese marco, digamos que el índice es algo muy valioso que a nivel nacional y supranacional hay que mirar, pero que lamentablemente, pues, como que el asiento o el trasfondo que tiene no se comprende desde una perspectiva de un ecosistema como para que se fue fortaleciendo realmente. Y por último, uno tiene que ser muy cuidadoso. El hecho de que hayamos avanzado ciertos puestos no necesariamente es porque estemos mejor, puede que los que estaban antes se cayeron, o sea, es el problema de los rankings y las normalizaciones. Y en segundo lugar, hay elementos que pueden ser más críticos para nosotros en función de nuestra realidad y nuestro contexto que otros. Entonces, uno no puede simplemente decir que de tercero que de 60, que el año pasado creo que estaba de 63, no recuerdo en qué número estaba. Entonces, 63. sino que hay que mirar, digamos, la brecha que hay en las dimensiones, digamos, particulares, si uno quiere compararse con otro país, o mejor, tomarlo como referente por otro problema de los rankings. Los rankings se miran como un reinado, y resulta que los rankings no pueden verse como un reinado de contraste, sino como referentes para saber quiénes me pueden dar luces en función de cómo puedo desarrollar algunas cosas para mejorar. Entonces, hay que saberlo mirar, pero dice cosas muy importantes. Por ejemplo, la misma concepción de que el índice sea una razón de eficiencia entre todo lo que significa investigar y generar, digamos, las potencialidades a nivel nacional para que
que se dé una buena innovación y que genere unos resultados, pues es una aproximación muy válida, es decir, no es una aproximación teórica de qué tanto sabemos o por darnos de qué tanto sabemos de innovación, sino esa innovación cómo está generando de verdad desarrollo al tejido productivo y a la sociedad. Entonces, yo creo que es un insumo poderoso, muy bueno, muy serio, muy bien armado, pero que lamentablemente o no se sabe entender por, digamos, suficientemente por mucha gente y digamos que aunque que sí está reflejando una realidad, parece como que no sacude, o sea, como que no se conecta el que, oiga, tenemos que tener más investigadores y que esa investigación tiene que generar más innovaciones disruptivas o radicales, no solamente incrementales. Y como consecuencia probablemente eso nos dé mejores puntuaciones, pero en lo que hay que trabajar es un poco en eso y resulta que Colombia, ahí tú combinas y lo relacionas con otros índices, por ejemplo, el del Global Entrepreneurship Monitor, el GEM, que es el que mide emprendimiento, y pues te das cuenta de la mortalidad empresarial en Colombia es bárbara, es como el 80-90%, o sea, de cada 9 empresas que se crean solamente una sobrevive después de 13 años y medio. Entonces, yo creería que esa es mi lectura genérica de lo que es el índice global de innovación, pero es fundamental entenderlo, conocerlo, y que si uno lo utiliza como que son datos, además serios, si uno tiene eso como referente, sabe a quién dirigirse, como hacer un benchmark o mirar también en determinadas cosas, y en tercer lugar, entender que eso es un reflejo de realidades, y por lo tanto lo que hay son las realidades de fondo, pues probablemente sí funcione mejor. Y no tanto como reinado, particularmente la política de innovación o el planteamiento que se ha hecho incluso a finales del gobierno pasado y con el nuevo gobierno, sobre todo desde la perspectiva de Mariana Mazzucato, digamos que resulta muy interesante y muy pertinente. Y como consecuencia, seguramente en 2 o 3 años, si eso funciona y si se hace bien, porque una cosa es un buen planteamiento pertinente y otra cosa es cómo hacerlo bien, porque uno no puede arrasar con lo que hay ni menospreciar ni ningunear a la gente y al trabajo que ya se ha hecho. Pero si se llegase a hacer bien, probablemente en el índice subiríamos en algún momento, pero más que eso, estaríamos innovando en cosas particulares que requieren. Esa es mi lectura. Yo a veces, digamos, yo me siento, Manuel, como de pronto hablo mucho, pero quiero ser muy completo. ¿Hasta qué punto, digamos, un índice como el índice general de innovación puede captar aspectos culturales o los deja por fuera? Porque, digamos, uno vería países que tienen circunstancias estructurales similares a Colombia, teniendo, por ejemplo, con el caso de Perú, por ejemplo, desempeños superiores a lo esperado. ¿No podría estar ahí como clave, como algo que no está siendo medido y que es intangible la cultura? Bueno, aquí digamos que hay que tener, mejor dicho, toca con pinzas lo que te va a decir. Por un lado, eso lo sabe todo el mundo, y Drucker alguna vez dijo, la cultura de comer la estrategia para el desayuno, o sea, es bien sabido que pues la cultura es muy relevante en función del logro de cualquier objetivo. De nada sirve que uno tenga las mejores herramientas si la gente finalmente no quiere trabajar o digamos no hay el ambiente para hacerlo. O sea, un buen proyecto, una buena empresa en Colombia de pronto no es buena en Estados Unidos o en Europa o en Chile. Entonces, la cultura es fundamental, eso sí, por ahí hay que tenerse. Sin embargo, la cultura es bastante, no solamente conceptualmente, sino como tal, es muy compleja, o sea, no compleja, complicada, sino que tiene muchos elementos, muchas variables y que además son variables que en el momento, en la realidad, pueden cambiar. Entonces, en ese marco, y de hecho es lo que digo en algunos videos, que entender la cultura como una foto es un error. O sea, uno toma la foto para saber cuál es la realidad en ese momento, pero no puede definir la cultura como una foto porque pues se mueve. Yo no, más que decir que se transforma, porque para mí es un cuento, o sea, la cultura sí se transforma en el largo plazo, pero que uno diga que ya lo va a transformar en 3 meses en un espacio cerrado, para mí es un cuento. Uno lo que puede hacer es gestionar la cultura que hay, o sea, conocerla muy bien y por eso hay que tomar la foto, pero pensar es que se trabaja con lo que hay en vez de tratar de cambiarlo. Entonces, la cultura es algo vivo, es algo que se mueve, pero no necesariamente va a seguir órdenes y mucho menos desde una perspectiva de administración se conoce
con administración lineal para conversar otra cosa. Entonces, el cuento de la cultura ideal para mí es un cuentazo. Y digamos que lo sufrí en el sentido de que cuando diseñamos incluso el modelo de excelencia de la versión 2016, yo todavía tenía mis dudas y bueno, ahí en el comité se aceptó que se trabajaran diferentes tipos de liderazgo, pero todavía hablamos de una cultura ideal. Y hoy en día ya tengo claro que eso no existe. O sea, la cultura es la que hay y eso es con la que uno debe trabajar y en la medida en que la sepa gestionar va a lograr sus objetivos. Entonces, volviendo al Global Index Innovation, básicamente hay muchas variables que sí tienen que ver directamente con la cultura, pero no de una manera explícita determina, digamos, los paradigmas culturales. Aquí hay, digamos, para que uno no se quede como, ay, pues, usted critica, pero ¿qué? Mi papá decía, si algo no le gusta o lo cambio, no se queda. Entonces, digamos que proponemos cosas. No solamente desde la comprensión que tenemos nosotros, sino que hay referentes. Entonces, uno puede mirar la dinámica espiral o el modelo cultural evolutivo, uno puede mirar a Frey Laloux, Reinventing Organization, y también, por otro lado, puede mirar un libro que, pues, digamos, ya es viejito, pero yo creo que sirve mucho, que se llama The Cultures Collide, o sea, cuando las culturas chocan. Entonces fue escrito como hace como 15 años. El modelo cultural evolutivo existe desde los años 70 del siglo pasado, y Laloux, en Reinventing Organization, dijo, bueno, vamos a hablar de 5 grandes paradigmas culturales a nivel de las empresas, y ese libro salió en el 2014, en el mismo año que salió el de las organizaciones de crecimiento exponencial. Entonces, aquí voy con esto, que el índice global de innovación, además no tiene por qué, pero no tiene unas variables que uno pueda decir directamente esto mide cultura, porque no es así. O sea, digamos, la aproximación para determinar cómo es la cultura es mucho más compleja antropológica. Sin embargo, sí hay muchas variables que se refieren y que dan cuenta de eso. Y volviendo al caso de la ISO, culturalmente, uno puede pensar que si yo tengo unas empresas que sean muy juiciosas, un porcentaje de mi tejido productivo que sea muy juicioso cumpliendo estándares, pues va a ser un tejido empresarial, por lo menos a nivel de manufactura, muy robusto. Y resulta que no. Entonces, si tú dices, bueno, de pronto, pongamos un ejemplo, Alemania. Alemania es un país que en otro contexto, con ingresos altos, lo que sea, pero pues que tiene un nivel parecido de empresas que estén cumpliendo certificaciones y homologaciones y estándares frente a lo que tiene el tejido productivo colombiano. Entonces uno dice, ¿por qué si tiene el mismo porcentaje de empresas certificadas que en Colombia? ¿Por qué en Colombia no es una potencia? Bueno, pues es que probablemente, que eso no lo mide el índice global de innovación, decir, oiga, usted que tiene tantas empresas certificadas, ¿cuántas de esas certificaciones se hicieron para una licitación o para mostrar y no que reflejen una realidad? Mientras que probablemente en Alemania y en Japón, no, pues la certificación no es por mostrar, sino porque eso refleja lo que realmente estamos haciendo. Yo recuerdo hace muchos años, en algún momento nos empezaron, cuando Europa empezó a exigir, supuestamente, esto no sé qué tanto sea, puede ser un mito, que cuando Europa empezó a exigir cumplimiento para los japoneses de estándares de calidad y les decía, solo aceptamos el 5% de los certificados, el 5% de las fallas o algo así, que es que en Japón acogieron a romper el 5% de los televisores, porque está dándole Europa eso, cuando en realidad ellos lo hacen culturalmente bien. Entonces, claro, tú puedes, a modo de ejemplo, decir, oiga, pues la variable está acá y uno puede, digamos, torturar los números hasta que digan lo que uno quiere, pero el concepto que hay detrás sí es mucho más complejo de analizar. Entonces, un mismo indicador, que es que tengamos muchas empresas con ISO certificadas, no necesariamente implica que el tejido productivo colombiano sea mucho mejor. De hecho, Perú puede ser robusto, pero eso tiene que ver un poco con la productividad total de los factores, o sea, que son más eficientes en su proceso productivo que el tejido empresarial colombiano. En ese sentido, digamos, uno ve muchos datos importantísimos que son reflejos de otras cosas, pero que tú puedas decir esto es reflejo directo de la cultura, es un poco más complejo, pero por supuesto, si tú no abordas la cultura, y eso lo dijo Drucker, el resto va a ser un canto a la bandera. O sea, esa es mi perspectiva, Manuel.